Hola, mi nombre es Andrea Camargo, estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua Comunicación Social, materia Comunicación Social y la Geopolítica. Explicación. Venezuela y Guyana, situación jurídica. El 29 de marzo de 2018, Guyana presentó una solicitud para iniciar un procedimiento judicial ante la Corte Internacional de Justicia para que se acepte su soberanía sobre la región del Esequibo. La pequeña excolonia británica sustenta su solicitud en la decisión de una corte de arbitraje internacional en 1899 que resolvió el asunto entre el antiguo imperio británico, Guyana y Venezuela. Según Guyana, este laudo fue una solución completa, perfecta y definitiva de todas las cuestiones fronterizas entre los dos países. El primer conflicto entre Venezuela y el Reino Unido. En 1814, Holanda cedió estos territorios al Reino Unido, que en 1831 consolidó la colonia llamada la Guyana Británica. Más tarde, cuando se independizó Venezuela del Imperio Español, los límites no quedaron establecidos y tras el descubrimiento de oro en el río Cuyuní, a finales del siglo XIX, estalló un conflicto entre Venezuela y el Reino Unido por la soberanía en el territorio entre la desembocadura del río Esequibo en el oriente y el río Orinoco en el occidente. Estados Unidos recibió como mediador y logró que ambas partes resolvieran el conflicto de manera pacífica por medio de una corte de arbitraje internacional que falló tras un arduo y largo debate de París, el 3 de octubre de 1899. El proceso de descolonización de Guyana, sin embargo, Venezuela respetó esta frontera hasta 1962, cuando el Reino Unido estaba haciendo preparativos finales para la independencia de la Guyana Británica. Durante el debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización en 1961 y 1962, Venezuela amenazó con no reconocer a Guyana como Estado independiente o sus fronteras a menos que el Reino Unido anulara tanto el laudo como el acuerdo de la comisión que dibujó el mapa y le cediera el territorio al occidente del río Esequibo. En febrero de 1965 decidió publicar un mapa oficial en el que se identificara ese territorio como Guyana Esequiba y lo identificó como zona en reclamación. El Acuerdo de Ginebra en 1966. En Reino Unido y Venezuela llevaron a cabo negociaciones para intentar resolver la controversia. El acuerdo firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966 creó una serie de mecanismos para solucionar la disputa a lo largo de los años como una forma de permitir la independencia de Guyana y establecer buenas relaciones diplomáticas entre los dos países. Por su parte, Guyana adhirió a este acuerdo luego de su independencia el 26 de mayo de 1966, pero no sirvió de nada, pues las partes nunca llegaron a un acuerdo. En octubre de ese mismo año, las fuerzas militares venezolanas atravesaron la
aparente frontera establecida para el laudo de 1899 y el acuerdo de 1905. De allí en adelante Venezuela presentó muchas objeciones diplomáticas en contra de cualquier intento por Guyana para explotar económicamente ese territorio. Interés económico por la región. En los primeros años del siglo XXI se encontraron reservas de hidrocarburos en la plataforma continental de territorios en disputa. Otra vez porque me confundí. Interés económico por la región. En los primeros años del siglo XXI se encontraron reservas de hidrocarburos en la plataforma continental del territorio en disputa, lo que aumentó la incertidumbre de la situación entre los dos países. Según Venezuela, Guyana y respetó el Acuerdo de Ginebra al buscar financiación para la explotación de esos recursos con empresas como ExxonMobil. En 2013 Venezuela incautó un buque de investigación petrolero de Guyana y arrestó a sus tripulantes. De acuerdo al memorial que presentó Venezuela a la Corte, su único interés en la región es el respeto y la protección del hábitat natural de las poblaciones indígenas, tal y como lo ordena la Constitución. También busca la protección del delta Macuro, que está ubicado en áreas adyacentes a las planeadas para explotar, pues podría afectar la desembocadura del río Orinoco y el mar territorial venezolano en el Atlántico. La decisión del secretario general. El 30 de enero de 2018, 50 años después de tras varias intervenciones de la ONU por casi un cuarto de siglo para intentar resolver por buenos términos la disputa, el secretario general de este organismo, Antonio Gutiérrez, determinó que el proceso diplomático no había logrado una solución pacífica de la controversia. Con base en el Acuerdo de Ginebra, Gutiérrez determinó que la mejor manera para resolverla era abriendo un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela asegura que el Acuerdo de Ginebra no estipula que la decisión del secretario general de la ONU sea vinculante, sino que es solo una recomendación y que la vía judicial distorsionó y obstaculizó el propósito de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio del territorio en disputa, como lo determina el Acuerdo de Ginebra. Para Guyana, irremediablemente, el siguiente paso a tomar era el procedimiento judicial en la Corte Internacional de Justicia o algún órgano internacional que pusiera fin a la discusión. Pero para Venezuela era posible primero agotar todas las medidas de negociación estipuladas en el Acuerdo de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela decidió no participar en la primera audiencia, en la que generalmente se examinan argumentos sobre la jurisdicción de la Corte, es decir, el derecho que tiene la Corte a que el caso sea admisible, inclusive pese a que las audiencias que llevaron a cabo
de manera virtual por la pandemia del coronavirus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al Tribunal Internacional diciendo que Venezuela no aceptaba su competencia y por tanto no participaría en el procedimiento de la demanda unilateral que presentó Guyana, lo que deberá resolver la Corte. Todas las solicitudes de la Corte Internacional de Justicia siempre tienen dos momentos de juicio. Este primer momento, que fallará el viernes 18 de diciembre de 2020, es tal vez el más importante, pues define si la Corte puede o no fallar frente a la disputa fronteriza entre los dos países. El Tribunal Internacional deberá resolver cuestiones legales frente a los compromisos del Acuerdo de Ginebra y sentenciar si la decisión del secretario general de la ONU de llevar el caso a esta corte le da jurisdicción pese a la renuncia del gobierno de Venezuela por parte en las audiencias. Si la Corte Internacional acepta la jurisdicción y la admisibilidad del caso y entrara a juzgar los méritos de cada parte, lo mejor para Venezuela sería presentar los argumentos y enfrentar la solicitud de Guyana, pero lo más seguro es que no lo haga y continúe gobernando de facto la región. La Corte, por más poder y respeto internacional que tenga, no tiene la capacidad de obligar a un Estado a cumplir sus sentencias. Sin embargo, queda un precedente jurídico con el que Guyana y Venezuela pueden guardarse para saber a quién pertenece la disputada región del Esequibo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Hasta luego.